Hablar del Club Deportivo Cruz Azul nos remite a hablar de la compañía que le da origen a este club de fútbol. Muchas veces creemos que Cruz Azul nace en 1964 con el ascenso a la primera división. Sin embargo, la historia de Cruz Azul va mucho tiempo atrás. Y en este podcast que lo que tratamos de hacer es rescatar los orígenes del deporte mexicano y ahora del fútbol en esta segunda temporada, será indispensable también hablar acerca del origen del equipo Cruz Azul y por supuesto de la compañía de la cual hereda el nombre. País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz social y cultural y Sonidera Central presentan Olin, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. Hay que remontarnos a la época del Porfiriato, especialmente en los años donde Porfirio Díaz no fue presidente. Entre 1880 y 1884, quien dirigió los destinos de la nación fue Manuel González, quien era obviamente cercano a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz se decía que era el que estaba detrás del poder. Pero en lo que nos interesa, en 1881 llega un inglés a México, un inglés llamado Harry Gibbon, quien tenía el interés empresarial, tenía cierto conocimiento del material de construcción y en el estado de Hidalgo renta una parte de lo que era la hacienda de Jasso y ahí pone una fábrica de cal hidráulica. La cal hidráulica es un material que en la época, es decir, el siglo XIX, se utilizaba sobre todo para realizar obras de mampostería. La mampostería era uno de los recubrimientos más utilizados en la época, sobre todo en las fachadas, sobre todo de los estilos neoclásico y demás, ahí encontramos este material que hoy es prácticamente algo en desuso. En ese año de 1881, pone su fábrica este señor Gibbon, pero se dan cuenta que la mampostería, además de ser un elemento muy caro, resultaba poco redituable. Y en 1883 cambia el giro de la empresa gracias a la inversión de un personaje llamado Joseph Watson, quien entra a la compañía, le mete dinero y cambian el giro de ser cal hidráulica a producir un novedoso elemento que era el cemento tipo Portland. Ese material para construcción se iniciaba el uso sobre todo en Estados Unidos y era un material muy maleable, un material muy noble para poder llevar a cabo la construcción en general. Y coloca o pone esta empresa entre Watson y Gibbon en 1883 y empieza a tener cierta producción, siendo la compañía pionera en la elaboración de este cemento. Sin embargo, obviamente un material nuevo despierta cierta suspicacia por parte de los arquitectos y de los ingenieros y para 1906 esta compañía quiebra y es comprada en ese año de 1906 por un empresario llamado Fernando Pimentel y Fagoga, quien cercano al gobierno tuvo varios créditos de instituciones bancarias y gracias a eso tiene la posibilidad de fundar una compañía. Y en 1909, junto con los bancos y demás, funda la compañía manufacturera de cemento Portland Cruz Azul S.A. Eso el 15 de abril de 1909.
Y pues Pimentel tiene la visión empresarial para continuar la empresa en la zona de Hidalgo, sobre todo porque ahí se encontraban buenos yacimientos para la piedra caliza, el yeso, la pizarra. Había mucha cantera en esa zona de Hidalgo, lo que permitía que el material que se utilizaba para la elaboración del cemento fuera pues mucho más sencillo de obtener y no tener que pagar por la gran cantidad de envío, de transporte de este material para ir hacia otro lado. Durante estos años, pues la empresa funciona bastante bien, pero también en esta época, inicios del siglo XX, también hace su aparición una empresa que será la competidora fundamental de la Cruz Azul, que es la Compañía de Cementos Tolteca. Esta compañía tolteca, a través pues de la publicidad, a través de una fuerte inversión, empieza a colocarse como la empresa número 1 en cuestión de la producción de este material. Y no solo eso, sino que también empieza a utilizar los medios de comunicación, especialmente el periódico, por supuesto, para desprestigiar a la compañía Cruz Azul, porque hablaba pues de que el cemento no era de tan buena calidad, que pues había ciertas construcciones que habían resultado dañadas por la mala calidad de este cemento, y pues a través de estos medios de comunicación, de los periodicazos, los arquitectos e ingenieros fueron confiando menos en la compañía Cruz Azul. Desde que nacimos decidimos hacer equipo contigo, y es que una parte de Cruz Azul siempre te ha acompañado. Para los años 20, esta compañía resulta pionera en la parte de los derechos laborales, y esto es un punto que hay que destacar. Cruz Azul es la empresa mexicana que estuvo a la vanguardia en la búsqueda de los derechos laborales. Es, de hecho, la primera industria o la primera empresa que tiene un sindicato de obreros progresista, es decir, que es un sindicato especializado dentro de una empresa y que en cierta manera estaba separada de los principales sindicatos como el de la CROM en el origen de este sindicato, aunque después ya habrá una intervención por parte de la CROM en este sindicato. Junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que estaban a cargo de la parte de la maquinaria eléctrica de la empresa, firman convenios y para 1926 se les reconoce ya como un sindicato a esta fusión entre el Sindicato de Obreros de Cruz Azul con el de la maquinaria eléctrica que pertenecía o que estaba directamente vinculado con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Un punto fundamental en este origen de la compañía es la crisis del 29, donde pues la parte de la construcción sufrió un claro retroceso, pues la gente no tenía dinero para lo más básico y pues tampoco había mucha obra, sobre todo en la parte privada. Y en la parte pública, que era pues el elemento fundamental que podría realmente generar algo, había cierta inestabilidad política que pues tampoco permitía que hubiera una gran cantidad de dinero disponible para obra pública. De hecho, en las estadísticas de la época, el cemento era algo que se utilizaba muy poco. La gran mayoría de las casas eran de adobe, eran de madera, de la parte de la clase alta pues se utilizaba la piedra, la mampostería, etcétera, pero pues el cemento se utilizaba muy poco. Se utilizaban alrededor de 120,000 toneladas al año de cemento tipo Portland en esa época. Hoy pues esa cantidad de 120,000 toneladas pues es más o menos lo que Cruz Azul produce cada semana, quizás, y eso era lo que se utilizaba al año con todas las empresas de cemento. 1931, la compañía Cruz Azul es vendida por $1,000,000 a gente cercana a la compañía Tolteca. Lo que quería Tolteca a través del desprestigio de Cruz Azul y de tomar o de comprar a través de sus allegados la empresa era liquidar la empresa, llevarse la maquinaria y quedarse con la producción completa del cemento tipo Portland, al menos en la parte central de la República. Y pues era prácticamente disfrazar un monopolio. Era lo que quería la Tolteca. Cuando empieza el proceso de liquidación de la empresa, los trabajadores no estuvieron de acuerdo con esto
Y para el mes de octubre de 1931 querían indemnizar a los trabajadores por debajo de la ley, solamente les querían dar un mes de salario y pues el 90% de los trabajadores no aceptó las ofertas que le daban estos nuevos dueños y se puso en pie de lucha. Fueron a juicio durante este mes de octubre y para noviembre de ese 31, el gobierno, la parte del estado, ordenó la reapertura de la fábrica a partir de noviembre porque pues sí se daban las condiciones para seguir operando. La empresa decía que pues no era un negocio redituable, pero la contabilidad de la empresa indicaba que en realidad pues sí podía seguir operando. Esto llevó a que la empresa desacatara las órdenes judiciales que se mandaron y a partir del 2 de noviembre de 1931, la fábrica pasa a tener una posesión parcial o temporal por parte de los obreros. Y a partir de ahí empieza a vislumbrarse la posibilidad de que los obreros se quedaran con la empresa. Consejos que realmente amen nuestra cooperativa y defiendan nuestro patrimonio, que es esta cooperativa. Y pues, que viva la Cruz Azul. El 10 de diciembre de ese año hay una reunión para reordenar la empresa ya con una nueva visión. Y es en esa reunión del 10 de diciembre donde aparece o donde nace la idea de crear una cooperativa. Es decir, que los trabajadores serían los mismos patrones y las ganancias se repartirían entre las personas que pertenecían a la cooperativa. Esta nueva cooperativa Cruz Azul entra en operaciones el 15 de febrero de 1932 y para el 21 de mayo el gobierno se pronuncia al respecto y le expropia a los dueños que habían comprado alrededor de un año antes la empresa y la querían liquidar, expropia la empresa y se la venden a los trabajadores de la Cruz Azul en 1,312,555 pesos, que serían pagaderos a 10 años. Un enganche inicial, que ese enganche lo pudieron dar los obreros de la Cruz Azul a través del reconocimiento de la deuda que hizo el gobierno de los salarios caídos que tenían con la empresa durante un año. Es decir, estos primeros trabajadores que formaron la compañía, que eran exactamente 192 trabajadores, fueron los que, a través de todos los salarios caídos que tuvieron, pudieron dar el enganche para hacerse de la nueva compañía. El restante que quedaba, pues el gobierno dio 10 años para poderlo pagar, que de hecho a los 9 años exactamente que empezó la fábrica en posesión de los trabajadores, se terminó por liquidar la deuda que tenían con el gobierno. Y especialmente el 29 de enero de 1934 se constituye formalmente la Cooperativa Manufacturera de Cemento Portland, la Cruz Azul SCL, que es el origen de esta compañía y de la cooperativa que hoy es dueña del equipo de fútbol Cruz Azul. Parecerá un poco fastidioso ir a esta introducción, pero es importante que los aficionados a Cruz Azul conozcan la historia de su equipo, conozcan los orígenes de la compañía y no olviden que el origen de este equipo fue el deporte obrero, en el cual son ejemplo a seguir para pues, las demás empresas y por supuesto un orgullo para las nuevas generaciones. Sin duda alguna, el eslabón más importante entre la compañía Cruz Azul y el equipo de fútbol es Guillermo Álvarez Macías. Curiosamente, la historia de este personaje, que es fundamental en la empresa Cruz Azul, no se da con el origen de la compañía y tampoco se da con la cooperativa como tal. Guillermo Álvarez Macías llega de la mano de su padre cuando tenía cerca de 4 o 5 años. Llegan a la compañía, ellos venían de otro estado de la República y llegan pues para buscar una mejor posibilidad económica.
El padre de Guillermo, José Álvarez, formaba parte de la parte de maquinarias de la empresa y ahí en este lugar sufre un accidente a inicios de los años 30. Sufre este accidente José Álvarez, que según se cuenta en una entrevista que le hicieron después a Guillermo, su hijo, y por investigadores de la propia compañía, no fue tratada a tiempo porque pues los servicios médicos no eran algo prioritario para la empresa cuando tenía origen británico la inversión, y pues provocó que pues se fuera agravando la situación de la pierna de José Álvarez, lo cual después lo imposibilitaría para trabajar. Y es a la edad de 13 años que Guillermo tuvo que hacerse cargo de la familia y también de las curaciones del padre. Entra a la compañía, la Cruz Azul, en 1937 y entra a la parte del almacén, en donde se convertirá después en encargado. En este 37 él se vuelve el socio número 212 y, como habíamos hablado en la parte anterior del episodio, los originales eran 192 socios que fundaron la cooperativa, es decir, Guillermo Álvarez Macías forma parte de una segunda generación de cooperativistas. Gracias pues a su trabajo en el almacén, donde se veían sobre todo cuestiones contables, se veía la salida de material, pues los proveedores y demás, su buena labor en el almacén y como encargado del mismo hace que pues lo asciendan y forme parte del consejo de administración de la cooperativa. Un puesto en el cual estuvo cerca de 10 años hasta 1953, donde por mayoría de votos en asamblea es elegido como el gerente general de la compañía. En pocas palabras, el puesto directivo más importante de la Cruz Azul. Y pues esto le dio el peso necesario para empezar a vislumbrar un futuro para la empresa Cruz Azul. Esos años 50 serán de modernización para la fábrica, que pues tenía una sede pequeña, unos 3-4 hornos para preparar el cemento. Álvarez Macías ya hace toda una reforma de esta fábrica y también echa a andar la fábrica de Oaxaca. Durante estos años 50 y 60 pues hace toda la modernización y pues ya Cruz Azul, a partir de la época de Guillermo Álvarez Macías, pues ya puede competir de tú a tú con la empresa de cementos Tolteca. Antes de la llegada de Macías o al momento de la llegada de Álvarez Macías, pues la compañía tenía la producción aproximadamente del 12% del cemento que se producía en México, y pues ya después de que Álvarez Macías fallece repentinamente en 1976, este porcentaje había incrementado de manera importante. Y otra cosa que hizo muy bien Guillermo Álvarez Macías fue en 1963, en ese año funda el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Este club deportivo podemos decir que engloba todas las actividades culturales, artísticas y deportivas de este club, porque es importante mencionar, pues Cruz Azul no solamente es el equipo de fútbol, también hubo durante muchos años un equipo de béisbol, hubo también deporte femenil a través de representaciones de voleibol, a través también de espacios para la producción artística, a través de la organización de viajes para los cooperativistas y trabajadores de la empresa, y pues todo esto está cobijado bajo este Club Deportivo Social y Cultural. De hecho, las instalaciones de la Noria pues tienen muchas más cosas que únicamente campos deportivos. En Ciudad Cooperativa Cruz Azul pues también hay espacios donde los cooperativistas pueden asistir, mostrar su credencial y poder hacer uso de las instalaciones, ¿no? Como albercas, algún espacio recreativo, las casas, clubes, etcétera, pues también los trabajadores pueden hacer uso de eso. Y pues todo esto nació gracias a la creación de este Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Álvarez, cuando llega a la empresa en estos primeros años,
1933, 1935. Forma parte de estos primeros equipos y representaciones deportivas de Cruz Azul. Él pues era entusiasta, era medio, pero pues era entusiasta y lo ponían donde jugara. Podía jugar de defensa, de delantero, inclusive pudo jugar en algunos momentos de portero, pero pues lo definían como entusiasta. Y entusiasta es el primo hermano del poco talento. Pero pues tenía cierta cercanía con la gente, era muy carismático en la zona de Jaso y eso pues le permitió poder tener cercanía con los equipos deportivos. Y para hablar precisamente de la parte deportiva, es importante irnos un poco más atrás, que coincide con la llegada de Álvarez Macías a la empresa Cruz Azul de la mano de su padre. Es el año 1927, cuando el que era en ese momento el gerente de la compañía, todavía como parte de Capital Inglés, era el señor Marroquín. Este señor Marroquín tenía una afición muy fuerte por el deporte y pues buscó que el deporte fuera una parte fundamental dentro de los trabajadores. Unos años antes de 1927, este personaje, Carlos Marroquín, ya había formado un equipo de béisbol que había tenido mucho éxito dentro de la parte del deporte obrero, donde pues prácticamente todos los obreros o gran parte de los obreros ponían su tiempo libre en la práctica del béisbol, que fue el primer deporte que se jugó en la compañía Cruz Azul. Sin embargo, la gran pasión de Carlos Marroquín era pues el fútbol, le gustaba mucho el fútbol. Y gracias a su interés por el fútbol y a sus contactos, logra que un personaje fundamental en el fútbol mexicano y en el deporte mexicano en general voltee los ojos hacia Cruz Azul. Y me refiero a Carlos Garcés. Este personaje Garcés es muy olvidado en la historia, pero es importantísimo. Si ustedes ya tuvieron oportunidad de escuchar los episodios acerca del América, pues ahí hablamos del origen de Carlos Garcés. Para 1927, Garcés ya es un médico dentista titulado y Marroquín le ofrece trabajo en la compañía de cementos Cruz Azul como dentista, para que vaya a ver a todos los trabajadores o algunos trabajadores y pues pueda mantener la salud bucal de buena manera. Y aprovechando este contrato, también Marroquín le comenta a Carlos Garcés su interés por formar un equipo de fútbol, sobre todo entendiendo que Garcés había tenido, hacía muy poco tiempo, relación con el América, que tenía también relación en la federación, etcétera. Y pues Garcés estuvo muy entusiasmado por hacer al equipo de la empresa Cruz Azul y en 1927, exactamente el 22 de mayo, es donde se levanta, podemos decir, el acta constitutiva del equipo deportivo de fútbol de la empresa Cruz Azul. Tiempo después, Garcés, gracias a este puesto de organizador del equipo Cruz Azul, se convertirá en delegado del estado de Hidalgo en la sección amateur de la Federación Mexicana de Fútbol y pues de ahí se meterá en los pasillos del edificio de Abraham González, donde estaba antes la Federación Mexicana de Fútbol, y pues prácticamente hasta los años 70 seguirá siendo un personaje fundamental en los tejes y manejes del fútbol mexicano. Y en 1927 este equipo se conforma, pero pues vamos a platicar de manera muy específica quiénes eran los primeros jugadores de Cruz Azul, de dónde vienen, quién fue el primer portero, los primeros delanteros, quiénes fueron los organizadores desde la parte en cancha de este Cruz Azul y los primeros partidos y las primeras peripecias de este equipo en la siguiente parte del capítulo. El primer Cruz Azul tiene personajes fascinantes. Empezamos a platicar del portero. El portero se llamó Salvador Rojo Bocanegra. Y este apellido Bocanegra, que no es muy usual
en México, pero que es famoso. Es famoso porque es el apellido del compositor de la letra del himno nacional mexicano. Y pues sí, Salvador Rojo Bocanegra era sobrino lejano de Francisco González Bocanegra, este compositor. Salvador Rojo era portero del equipo Cruz Azul en 1927 hasta 1933 y él entró a la fábrica Cruz Azul a trabajar en el taller eléctrico. Sin embargo, él cuenta que en realidad no era bueno para la parte del taller eléctrico. Él empieza jugando béisbol en la ciudad de Tula, cercana a Jasso, y en esa ciudad lo detecta la compañía Cruz Azul como muy buen jugador de béisbol y lo invita a que forme parte del equipo de la compañía. Claro está, para poder formar parte de los equipos de la compañía era indispensable que tuvieran un número de empleado de la compañía. Lo mandan al taller eléctrico, no resulta que fuera bueno para el taller eléctrico y lo refugian en el almacén. Este almacén va a ser muy importante porque en el almacén iban todos los jugadores de fútbol, de béisbol, que no tenían gran expertise en la parte operativa de la empresa, es decir, trabajo con maquinaria, horneros, etcétera, que pues era la parte más pesada del trabajo. Entonces, pues los que no tenían gran talento, pero que eran buenos para jugar deportes, los mandaban al almacén. ¿Y quién era el encargado del almacén? Pues el señor Guillermo Álvarez Macías. Y ahí pues se convirtió en un personaje muy cercano a él. Esto lo llevó a que tiempo después, durante la década de los 40, se convirtiera en el representante de los equipos deportivos, una especie como de manager, gerente de toda la rama deportiva de la empresa Cruz Azul. Otros personajes que fueron muy importantes fueron los hermanos Cuevas. Cirilo, quien fue socio fundador, fue secretario del Consejo de Administración antes de que llegara Guillermo Álvarez Cuevas, y también era vigilante en la cooperativa. Cirilo llega a jugar como parte del equipo Cruz Azul gracias a que él era el recoge pelotas, siempre estaba postrado a un lado de la cancha donde jugaba o donde entrenaba el equipo de la compañía. Y Carlos Marroquín, todavía en la época de Marroquín, estamos hablando de los años 20, principios de los 30, Marroquín veía que estaba todo el tiempo ahí viendo los partidos y demás, y Cirilo les acercaba la pelota, pateaba la pelota y demás. Para la época, Cirilo no trabajaba en la empresa y él tenía un molino de nixtamal, y en ese molino de nixtamal pues hacían tortillas y demás, y ahí trabajaba. El hermano de Cirilo, llamado Rafael, él entró a la empresa como parte de la herrería en la empresa y se especializó en hacer los sellos con los cuales cerraban los costales, que en aquella época eran de manta, de yute, etcétera. Y pues este personaje se acercaba con una plancha de plomo y cerraba los sacos para que no tuvieran filtraciones. Y luego de hacer los sellos también fue a parar, ¿a dónde creen? Pues por supuesto, al almacén. Y ahí también, en el laboratorio químico, conoció o fue muy cercano a José Álvarez, padre de Guillermo Álvarez Macías, porque después de haber sufrido este problema en la pierna, pues lo único que le quedó fue irse al laboratorio químico, donde estuvo algunos años más. Y ahí coincidió con Rafael Cuevas. Regresando un poco a Cirilo, él puso esta tortillería, este molino de nixtamal, y ahí, pues después de que Carlos Marroquín viera que le acercaba las pelotas y que le pegaba bien a la pelota y demás, pues lo invitó a participar en los equipos de Cruz Azul. Dijo que sí, que estaba dispuesto, pero es cuando viene toda la reforma de la fábrica, donde pues los empresarios dejan a la empresa y todo lo que ya contamos, y Cirilo hace algo muy importante. Gracias a el molino de nixtamal, pudo ayudar a los trabajadores de la empresa a que literalmente no se murieran de hambre. Porque en esa época pues no había ganancias, no había ingresos, había salarios caídos, y pues la generosidad
de la gente de Jaso y también de otros trabajadores de empresas cercanas, inclusive de la rival Tolteca, los trabajadores de overol de la Tolteca, ayudaron a que los trabajadores de la Cruz Azul pudieran sobrevivir en este pleito legal que tuvieron con la empresa en los primeros años de la década de 1930. Y pues Cirilo, al tener este molino, ayudó también a mantener a la manutención del pueblo de Jaso. Y eso pues fue muy bien premiado posteriormente con el ingreso de Cirilo y de su hermano a la compañía. Y obviamente pues también Cirilo al equipo de fútbol de la Cruz Azul. Otra historia, podemos decir curiosa, agradable, chistosa, es la de Efrén Segovia. Efrén Segovia era oriundo de Jaso, de los pocos oriundos de ahí que pues no formaban parte especialmente de la compañía Cruz Azul. Él era un gran jugador de canicas, campeón de canicas de niño ahí en la zona de Jaso, y pues era bastante reconocido. Y en una competencia de canicas, este personaje, Efrén Segovia, apuesta las canicas que tenía a cambio de una estampa que tenía una cruz en medio que pues era de la compañía de cemento. Efrén Segovia gana la estampa de Cruz Azul y se dice que pues esa estampa era su gran adoración. Después entra a la empresa Cruz Azul como barrendero. Después fue carpintero y al final se convirtió en modelador. Era bueno para la parte manual, pues para crear las piezas que se necesitaban para que pues, las máquinas pudieran funcionar. Y también después se encargó de envasar el cemento, es decir, de toda la parte de los costales y demás. Y pues esta estampa que él tenía también fue algo importante para la renovación de la imagen de la compañía Cruz Azul, con la cruz en medio, el círculo blanco y el círculo rojo que rodean a la cruz, y que bueno, pues será un elemento visual y de diseño pues muy importante en el empresariado mexicano, y Efrén Segovia es parte de esta historia. Otro personaje que también vamos a platicar es de Jacinto Vargas, apodado El Chinto. Él llega a la empresa de manera externa, él no era parte de la empresa, pero él se rentaba como peón cargador de cemento. Después de hacer su ardua labor de llevar los costales, se sentaba a descansar a las orillas del campo donde entrenaba el equipo como balonero. También vieron que tenía bastante talento para pegarle a la pelota, que le pegaba fuerte a la pelota, y pues lo invitaron a participar en el equipo. Pero para esta primera invitación él no aceptó. Y no aceptó porque también en esos primeros años él practicaba el boxeo y era bastante buen boxeador, a tal grado que le pagaban 150 pesos por boxear cada fin de semana, y pues el acarreo de cemento solamente le representaba 7 pesos semanales. Era fundamental para él ese ingreso y pues por eso no jugó fútbol. Pero era tan buen jugador de fútbol que Carlos Marroquín lo saca de trabajar y le dice: vas a formar parte de la empresa, te vamos a dar prestaciones, te vamos a dar un salario por encima de lo que ganabas como peón cargador. Le dice: ¿qué sabes hacer? No, pues yo nada más sé pegar golpes y pegar patadas porque no sé hacer nada más. Ah, pues no te preocupes, ya sé dónde vas a trabajar. Y sí, lo mandaron al almacén para que no se canse, porque pues cargar los costales era muy pesado y pues en el almacén no se iba a cansar tanto. Y ahí fue donde llegó Jacinto Vargas, quien fue uno de los primeros delanteros del equipo Cruz Azul. Azul, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón. Finalmente, vamos a hablar de la dinastía de los Díaz. Isidro Díaz, quien era ayudante en el horno donde se preparaba el cemento, era un extraordinario jugador de béisbol, pero extraordinario se queda muy corto. Era el mejor jugador de la Cruz Azul en lo que respecta al béisbol. Inclusive, pues en algunos datos aparece jugando en la Liga Mexicana de Béisbol con algunos equipos de la liga en Ciudad de México. Se iba por temporadas a la Ciudad de México a jugar con el Fabriles, con Comintra, y pues como en la época no había todavía una regulación de los jugadores, pues jugaba
prácticamente al mejor postor. Sin embargo, pues su trabajo, el que le dejaba dinero, pues estaba en el horno de la fábrica Cruz Azul. Ahí, cuando llega Carlos Garcés a formar el equipo de fútbol, Isidro Díaz, que también era un gran aficionado al fútbol, pues se inscribe de inmediato al equipo. Y a tal grado fue la importancia que tuvo Isidro Díaz que duró hasta los años 40 jugando en el equipo representativo de la fábrica de Cruz Azul. Todo el tiempo que el equipo fue amateur, él estuvo formando parte. Hasta que pues ya el equipo se empezó a hacer de jugadores mucho más jóvenes, jugadores que tenían mayor importancia, pues fue que él dejó de lado la participación, sobre todo cuando entra Cruz Azul a jugar los campeonatos nacionales. Es ahí donde Isidro Díaz cuelga los botines y siguió con su labor como hornero dentro de la compañía. Pero la estirpe de los Díaz no solamente quedó en Isidro. El hermano de Isidro, que era José Díaz, también fue parte del equipo de la Cruz Azul y el hijo de José, llamado Juan, fue apodado el Polaco y Juan Díaz fue parte del primer equipo de Cruz Azul en la segunda división, es decir, formó parte de la alineación titular del equipo profesional de Cruz Azul cuando entra a la segunda división en 1961. Es decir, estos Díaz pues formaron parte pues del primer equipo que se fundó en la empresa y también formaron parte del primer conjunto profesional de Cruz Azul. ¡Vamos, azules! Hay que poner las huevos, porque esta hinchada quiere salir campeón del nuevo. Pero de todos los Díaz, el más importante es Guadalupe Díaz, apodado El Cañones. El Cañones era hijo de Isidro Díaz, el beisbolero que ya les platicamos. Lupe Díaz era la estrella de Jasso, era el jugador más importante que dio Jasso en los primeros años del fútbol. Estuvo ahí en los equipos representativos de la compañía, tenía mucho talento y en 1954 algunos visores de fútbol lo llevaron a jugar con el Tampico. El Tampico se interesó en sus servicios y lo compró, le dio un dinero para que pues jugara para el Tampico, equipo que en la época pues tenía ciertos altibajos, había sido campeón en 52-53, pero que pues a partir de 54 y en adelante pues tuvo más momentos malos que momentos buenos. Ahí juega hasta la temporada del 60-61, cuando le regalan su carta. Y si bien tenía todavía ofertas, sobre todo del Zacatepec de primera división, Guillermo Álvarez Macías habla con Lupe Díaz y le dice que se vaya a Cruz Azul, que están por entrar a la segunda división y que un jugador de su talento, un ídolo como lo era para la gente de Jasso, pues era muy importante que jugara para el equipo de Cruz Azul. Sin pensarlo, Lupe Díaz se enrola con el equipo de segunda división de Cruz Azul y está ahí hasta la consecución del título en la temporada 63-64. Por lo que era conocido, Lupe Díaz era por pegarle muy fuerte a la pelota, por eso el apodo de Cañones. Y la clave, según cuenta el propio Lupe Díaz, era que él le había mandado a poner a sus zapatos un tachón extra. En esa época se utilizaban los zapatos de 6 tachones y él le ponía un tachón extra en la última fila de tachones para tener mejor agarre en la parte del talón y con ello poder pegarle a la pelota más fuerte. Ese era el gran secreto de Cañones Díaz para horadar las porterías enemigas. Pero vamos un poco rápido en este sentido y pues es indispensable hablar ahora de los primeros juegos de Cruz Azul como equipo amateur y la llegada a la segunda división. ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale, Cruz Azul! ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! El Cruz Azul, que nació en el 27, tuvo pues sus primeros partidos contra otras empresas, equipos locales, amateurs de la zona.
pero pues no formaba parte pues real de la organización del fútbol amateur, pues digamos como cercana a la Federación Mexicana de Fútbol, no era parte del deporte organizado, podemos decirlo así. Sin embargo, al tener el padrinazgo de Carlos Garcés, eso permitió que el equipo Cruz Azul pudiera tener contacto con equipos de importancia grande en el fútbol mexicano. Y en 1931 se da el primer enfrentamiento contra equipos de primera división profesional o semiprofesional del fútbol mexicano, porque a Jaso va el Atlante. Adelante Atlante, galopando Andrés va. Visita el Atlante, que para ese momento era de los mejores equipos de México. De hecho, pues resultará campeón unos meses más tarde. Va a Jaso a jugar contra Cruz Azul gracias a que Garcés era amigo muy cercano del famoso Trompo Carreño, de Juan Carreño, quien era la figura más importante del fútbol mexicano en aquel entonces. Había anotado en los Juegos Olímpicos de 28, en el Mundial de 30, había anotado el primer gol de México en un mundial, y pues era amigo de Garcés precisamente por el viaje que habían hecho los dos a Ámsterdam como parte de la selección mexicana, y esto permitió que para 1931 el Atlante pudiera ir a jugar un partido amistoso contra Cruz Azul. Y no solamente se quedó en ello, también años más adelante, en 1940, el Real Club España también hizo su aparición en el estadio de Jaso para llevar a cabo un partido. Todo esto en el marco de la celebración del fin del pago de la deuda que tenía la compañía con el gobierno. En el marco de esto hicieron grandes festejos, y uno de los festejos fue llevar al Club España, que para la época era un equipo poderosísimo, a jugar contra Cruz Azul. Y a tal grado fue la inversión que hicieron para llevar al Club España, que no solamente se llevaron al club, también se llevaron unos postes de luz que estaban en el Parque Asturias. Se los llevaron en tren a Jaso para que se jugara el partido de noche. Y el partido de esa oportunidad se jugó en 1940 en la noche de Hidalgo, y según lo que cuentan algunas historias, Eric Valderas sobre todo, comenta que ese es el primer juego nocturno en provincia en México. Unos meses antes había jugado también el Club España, había sido protagonista de este juego, el primer partido oficial de noche contra el Atlante, y el primer partido amistoso en este caso de noche pues es entre Cruz Azul y el Club España en ese año de 1940. Ya para la época, en ese 1940, Cruz Azul formaba parte de la Liga Amateur de Hidalgo. En 1934 entran a la llamada Primera División Amateur del fútbol. En ese tiempo, el fútbol organizado se dividía en dos ramas. La rama semiprofesional, el campeonato de la Liga Mayor de la Ciudad de México, y había otras federaciones o confederaciones regionales, y estas confederaciones regionales estaban bajo el cobijo de la Confederación Deportiva Mexicana, y ahí es donde participó Cruz Azul. Estuvo dentro de la región de Hidalgo, y ahí fue entre 1934 y 1960, fue campeón 15 veces de la Liga Regional de Hidalgo. Donde cuentan estos jugadores que formaron parte de esos primeros equipos, la compañía tenía un camión de redilas donde entre semana llevaban el cemento y les llevaban cosas, etc. Y en este camión de redilas era el transporte que utilizaban los jugadores para ir a jugar a las distintas regiones del estado de Hidalgo, y pues era algo muy importante porque los otros equipos pues no tenían posibilidad de irse en un camión, tenían que irse en un transporte de ruta, o algunos tenían que tomar el ferrocarril, o algunos otros pues tenían que irse de prestado, algunos inclusive en regiones cercanas se tenían que ir caminando a los partidos dentro de la región de Hidalgo. Esa Liga de Hidalgo se dividía en dos partes: la norte, donde estaba Pachuca y Tulancingo y otros equipos más, y en la parte sur jugaba Cruz Azul contra el equipo de la Tolteca, y sobre todo el gran rival que tenía Cruz Azul era el equipo de Tepeji del Río. Cruz Azul en esa primera década, de entre los 30 hasta prácticamente 1950, Cruz Azul es el mejor equipo de Hidalgo. Eso permitió
que en 1941 Cruz Azul pudiera tener su primera participación nacional. Participan en los Juegos Deportivos de la Revolución y en esos Juegos Deportivos de la Revolución obtuvieron un papel destacadísimo. Ganaron la zona B de este campeonato deportivo de la Revolución, que era, pues digamos, el heredero y que después retomará este nombre de las Olimpiadas Nacionales. Cruz Azul gana la zona B y le gana al estado de Michoacán, ellos representando al estado de Hidalgo al ser el equipo más fuerte de la zona. En 1944 ya dejan, podemos decir, de darle una importancia al campeonato local del estado de Hidalgo y ya entran a participar en el campeonato nacional amateur a partir de ese 1944. Cruz Azul tenía en ese entonces pues ya una infraestructura deportiva más o menos establecida porque hicieron obviamente comunión muy importante con los pobladores de Jasso. Prácticamente el 90% de los pobladores de Jasso formaban parte de la compañía, pero pues también había otros personajes que se dedicaban a otras cosas y eso permitió que los habitantes de Jasso, sobre todo los hijos de los trabajadores de la compañía, pudieran formar parte de equipos infantiles, juveniles y todos ellos apoyados por la cooperativa Cruz Azul. Y también esto permitió que otros jugadores de la zona e inclusive de zonas vecinas como la ciudad de Tula, algunos lugares cercanos a Jasso, pues también tuvieran o vieran a los equipos de la empresa Cruz Azul como la posibilidad de poder llevar a cabo de manera organizada partidos. Y por ello se convierten en un equipo que pues va poco a poco obteniendo jugadores de la zona para ser equipos de reservas, equipos juveniles, infantiles y que van obviamente a alimentar al equipo grande, el equipo principal de la compañía Cruz Azul que formaba parte de este campeonato nacional. Después de haber ganado el campeonato de la Revolución, después de haber tenido participaciones destacadas como equipo amateur, pues viene la intención o la idea de dar el salto definitivo al fútbol organizado. Y esto pues era salir de esta representación del estado de Hidalgo y pues ya entrar directamente a la segunda división profesional. El primer intento que hace Cruz Azul para entrar a la segunda división profesional fue en 1958. En este año, así como hoy, el fútbol mexicano tiene un cuaderno de cargos, que es lo que le ponen a los de la Liga de Expansión para nunca llegar a Primera División. En la época también había un cuaderno de cargos de la Federación Mexicana de Fútbol para aceptar equipos de nuevo ingreso a las divisiones inferiores, en este caso la segunda división. La tercera división se crearía hasta 1967. Para poder entrar a la segunda división, la Federación Mexicana de Fútbol pedía, enlistamos, 5,000 pesos de fianza, una cancha empastada, que la población a la cual pertenecía el equipo tuviera más de 5,000 habitantes. Se pedía que alrededor de la cancha hubiera tribunas de madera al menos y una malla que permitiera la diferencia, obviamente, entre el campo y la tribuna. Todos esos eran los requerimientos que se necesitaban para poder ingresar a la segunda división. En el 58 lo intentaron, pero no lo lograron. Y aquí vendrá una parte muy importante, que es la participación de un personaje que es olvidado en la historia de Cruz Azul, pero que resultó ser fundamental para que el equipo pudiera ingresar a la segunda división. Y me refiero a Paulino Sánchez, quien llega a la fábrica en 1957 y que pues será el factor fundamental para esta llegada de Cruz Azul a la segunda división y posteriormente a la primera división y al fútbol profesional. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo de esta historia. Azul, Cruz Azul, la máquina azul. Cruz Azul, la máquina azul. Olín, un
podcast sobre la historia del deporte en México es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original: Benjamín E. Morales. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva: Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico: Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayin, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.